Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Ibrahim Selikol. Aplazamos nuestro amor con Natalie, pero por una razón muy diferente. Sí, mis queridos seguidores, uno de los actores más queridos de Turquía, Ibrahim Selikol, comparte sinceramente el ascenso de su carrera, el equilibrio en su vida privada y su filosofía de vida, al mismo tiempo que revela incógnitas sobre su mundo interior. Su historia no es solo una historia de éxito. Es también una experiencia de vida profunda donde se unen la pasión, la determinación, el sacrificio y el amor. Ibrahim Selikol pinta un retrato inspirador para sus fans mientras cuenta cómo comenzó a actuar, las mayores pérdidas de su vida, la fuerza de los lazos familiares y por qué el amor debe posponerse. La historia de Ibrahim Selikol fue moldeada por la disciplina y la determinación que le inculcó su padre, dentro de una familia fuerte. Su gran interés por los deportes desde temprana edad se convirtió en uno de los pilares más importantes de su vida. El jugador, que se dedicó al baloncesto con el apoyo de su padre, Suheil Selikol, ofreció una gran pelea en la cancha. Sin embargo, perder a su padre a la edad de 18 años creó un profundo vacío en su vida. Mi padre era mi héroe, dice Selikol. Siempre fue mi mayor apoyo. Su pérdida me hizo madurar en un instante. En aquel momento, lo viví con un gran dolor, pero años después me di cuenta de que el mayor legado que me dejó fue un carácter fuerte. Esta pérdida cambió la perspectiva de vida de Selikol, y lo convirtió en una persona más madura y más resistente. En ese momento, el joven Ibrahim intentaba mantenerse a flote a través del deporte, mientras trataba de enfrentarse a la vida por un lado, y hacer frente a las tormentas emocionales dentro de él por el otro. El punto de inflexión de su carrera. Los caminos que la vida le planteó inesperadamente lo llevaron a la actuación. Su aspecto atractivo y carismático, que atrajo la atención durante sus años como modelo, lo llevó al mundo de las pantallas. Sin embargo, Ibrahim Selikol no veía la actuación como una carrera que se pudiera lograr solo con ventajas físicas. Actuar ha sido una forma de expresión para mí, dice. Me cautivó la magia de expresarme, mis sentimientos y experiencias a través de un personaje. Selikol habla sobre sus primeros días en el set, sus esfuerzos por demostrar su valía, y lo que le enseñó a trabajar con grandes actores, y afirma que aprende algo nuevo en cada proyecto. Actuar es un descubrimiento constante, dice. Cuanto más se desarrolla una persona, más real se vuelve. Cuando se menciona a Ibrahim Selikol, generalmente vienen a la mente personajes duros, fuertes y rebeldes. Pero señala que esta perfección es en realidad solo un concepto erróneo. Tengo una mirada dura, sí, dice. Pero eso es lo que se ve desde fuera. Dentro de mí hay un hombre muy emotivo. Alguien profundamente apegado a sus seres queridos, que haría cualquier cosa por su felicidad. Selikol, quien afirma que muestra esta faceta de sí mismo sobre todo a su familia y amigos cercanos, destaca que una de las cosas que más valora en la vida es la lealtad y la confianza. Una de las cosas más importantes para mí es la sinceridad, dice. Preferiría vivir en un mundo donde las personas no sean falsas, sino quienes realmente son. Tiempo para el amor con Natalie Arkan. En su vida privada, siempre ha visto el amor como un elemento de equilibrio. Pero a veces piensa que incluso el amor debería posponerse. Selikol, quien describe su relación con Natalie Arkan de manera sincera, afirma que pospusieron su amor por un tiempo, y que esta fue la decisión correcta para preservar su profesionalismo. A veces el amor tiene su momento, dice. Ambos sabíamos que primero teníamos que seguir nuestro propio camino. Ahora, explica lo importante que es el amor en su vida y lo mucho que valora una relación. Amar a alguien, estar ahí para él, respetarlo. Son valores muy importantes. El vínculo entre Natalie y yo también se basa en estos valores. Más películas, personajes más profundos. Con el objetivo de llevar sus habilidades de actuación aún más lejos, Ibrahim Selikol planea hacer más películas en el futuro. Afirma que quiere probarse en diferentes géneros. El drama es un área muy importante para mí, dice. Pero también quiero verme en géneros como la acción y la comedia romántica. El actor, quien afirmó que quiere centrarse especialmente en papeles con profundidad de carácter, dice que quiere producir proyectos que sean recordados por el público. Lo importante para mí es meterme dentro de un personaje y sentir su historia. Redes sociales y conexión con los fans. Ibrahim Selikol es una de las celebridades que prefiere mantener la distancia en las redes sociales. Sin embargo, afirma que siempre siente el apoyo de sus fans. Ver su amor me da fuerza, dice ella. Pero todo tiene su equilibrio. Me gusta mantener mi vida privada en privado. Consciente del apoyo que le brindan sus fans, Selikol dice que se motiva leyendo sus mensajes en las redes sociales de vez en cuando.
A veces me emociono mucho cuando leo los mensajes que me escriben, dice. Es una gran sensación poder tocar la vida de las personas de alguna manera. Al hablar de lo que la vida le ha enseñado, Ibrahim Selikol dice que su mayor lección es conocer el valor de la vida. La vida es demasiado corta, dice. Por eso debemos pasar más tiempo con nuestros seres queridos, trabajar con pasión y vivir cada momento al máximo. Afirmando que todo lo vivido hasta ahora lo ha convertido en la persona que es hoy, el actor planea continuar su camino tomando decisiones más conscientes en el futuro. La vida es un viaje, dice. Y en este viaje, el amor, el respeto y la sinceridad serán mi mayor brújula. La historia de Ibrahim Selikol no es solo el éxito de un actor, sino también una prueba de cómo una persona puede crecer a través de su viaje interior. Sus fans lo aman no solo como un actor talentoso, sino también como un hombre con profundidad emocional, una visión positiva de la vida y una defensa de los valores verdaderos. Y Selikol sigue demostrando que siempre merece este amor. Mis queridos seguidores que tengan alguna idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Adiós.